Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminando por mi jardín, por este pequeño jardín al fin del mundo. Son exactamente las 7:31 y hoy día es lunes 8 de septiembre del año 2025. Y voy caminando por mi jardín con un libro muy interesante que cayó en mis manos, que se lanza en la librería que leo mañana 9 de septiembre, en la librería que leo de la calle Román Díaz, porque las librerías que leo tienen franquicias y librerías en todas partes del país. Una novela de Felipe Piña, Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata. Una novela que a los que les guste la historia, y particularmente la historia latinoamericana, estoy seguro que el libro lo va a agarrar desde la primera página. Miren, les leo este comienzo para que se entusiasmen. En un alto en el camino entre Ayohuma y Potosí, se preguntaba el hombre rubión, afiebrado, muerto de frío y rabia: ¿cómo llegué de la Universidad de Salamanca, de mi medalla de oro, de la dispensa papal, para leer los libros prohibidos, de ser el doctor Belgrano de los cómodos y sensuales salones europeos, de ser el honorable secretario del consulado de la Benemérita Buenos Aires, a este general derrotado y desarrapado en medio de esos desiertos? Así comienza la novela Conspiración en Londres del escritor, en realidad historiador argentino Felipe Piña. Felipe Piña es oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, profesor de historia en el Instituto Nacional Joaquín González, con una amplia trayectoria de difusión de la historia y de la historia argentina a través de proyectos fílmicos, documentales, programas de radio. En Radio Nacional conduce el ciclo Historia de nuestra historia, dirige además la revista Caras y Caretas y el sitio elhistoriador.com.ar, que es el sitio de historia más visitado en Argentina. Una buena idea, entre paréntesis, para hacer también un sitio de historia chilena. Ojo a los historiadores de acá. Entre los libros que ha publicado Felipe Piña se encuentran, en el año 1999, El mundo contemporáneo, La Argentina contemporánea, Los mitos de la historia argentina. Este libro tuvo mucho éxito y ha tenido varias partes. Se publicó el primero tomo en el año 2004, luego siguieron varios tomos en el año 2005, 2006, hasta el 2013. También publicó Evita, 2007, José de San Martín, que es un personaje que aparece en esta novela. En fin, muchos otros libros muy interesantes de divulgación de la historia y de investigación de la historia argentina. Felipe Piña obtuvo el premio Manuel Alvar en el rubro Humanidades de la Fundación Lara Madrid y nos acompaña aquí en este pequeño jardín. Felipe, un gusto de conversar contigo y caminar contigo por este jardín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Igualmente. Justamente compartiendo con mis auditores este libro que tú vas a lanzar mañana en la librería que leo. Y lo primero que te quería preguntar, Felipe, es, a ver, este es una suerte de thriller histórico, no puede ser leído como un thriller, Sí. pero lo interesante, lo que me agarró de las primeras páginas es que vemos a un general derrotado, es decir, un hombre que había tenido una gloriosa vida o pasado en la historia militar, que de pronto se encuentra en la soledad, en el desierto, por decirlo así, en un paisaje hostil, ¿no?
y además haciéndose preguntas a sí mismo con dudas de todo lo que había hecho. Es el Total. general Belgrano, que es un personaje histórico que tal vez conocemos no muy bien aquí en Chile, pero es un personaje muy interesante en la historia argentina. Y me gustaría que me contaras por qué te interesó hacer una novela y no una investigación, no un trabajo histórico sobre él. ¿Y qué te pasó a ti con él, con ese personaje, el general Belgrano? Bueno, yo escribí una biografía de Belgrano y entonces cuando escribí la biografía me encontré con este episodio un tanto surrealista de este viaje a Londres y esta propuesta que le hacen de coronar un rey para el Río de la Plata, Chile y Perú, en un reino que se iba a inventar con un Borbón al frente. Ellos van en un viaje que tiene como intención sondear qué pasaría si proclamamos la independencia y se encuentran en esa Europa del 15, donde cae Napoleón, donde la restauración triunfa, con que, bueno, les dicen que solamente se va a admitir en América reinos y que por lo tanto hay candidatos y tienen un candidato Borbón para este reino, que es este Francisco de Paula, y ahí comienza una serie de cuestiones realmente desopilantes, de idas y vueltas, de negocios y tal. Belgrano es un personaje muy importante en la historia argentina, es el creador de la bandera, un patriota muy interesante que además fue un académico, se diplomó en Salamanca, fíjate que hoy en día en la Universidad de Salamanca hay una cátedra de Manuel Belgrano, un gran economista, un hombre que hablaba de igualdad entre hombre y la mujer, proponía la educación popular, promovía la industria, bueno, una cantidad de cosas muy interesantes. Y le toca ese rol militar, donde después de dos grandes triunfos tiene dos derrotas por las que lo quieren juzgar y entonces le dice que o lo mandan preso o lo mandan a esta misión rara con alguien que no le dicen quién es, pero que luego termina descubriendo que es uno de sus principales rivales políticos, que es Rivadavia, que era un tipo muy poco patriota, muy de sus negocios. Y a mí ya me fascinó esta cuestión de dos antagonistas tan marcados que tienen que hacer algo juntos, ¿no? Me parecía muy de Hollywood. Y esto es real, esto fue así. Y me pareció que entonces este episodio merecía un tratamiento distinto, ¿no? Por fuera del ensayo y más vinculado a la novela, a la literatura. Y a ver, ¿cómo es la metodología? Claro, cambia la metodología de trabajo, ¿no? Que tú has hecho un libro de investigación histórica y es distinto escribir una novela sobre un personaje histórico. Entiendo que es tu primera novela histórica, Sí. ¿no? A ver, ¿qué te pasó en ese trabajo que en términos de la escritura, cuál es la diferencia? Explícanos un poco eso. Sí, bueno, la diferencia es notable porque primero es importante la verosimilitud. Para mí era claro que tenía que ser verosímil lo que yo estaba escribiendo porque estaba hablando de un hecho real de que por sí era muy literario, ¿no? Y después, bueno, me traté de despojar de la cuestión del historiador, de la cuestión de permanentemente hacer citas o verificar lo que estamos diciendo, sino darle un poco de vuelo a los diálogos, a lo que vos decías al principio de estos soliloquios psicológicos, ¿no? De esta preguntarse sobre la derrota de una persona que piensa que la derrota que ha sufrido puede ser definitiva, que puede estar todo en juego, ¿no? Entonces, me parece interesante esa cuestión de poder indagar ahí desde otro lado, que no sea el ensayo, qué hubiera pensado, qué pensaría, qué diálogos podía tener entre sí estos personajes, para lo cual, por supuesto, me tuve que meter mucho en la época, en el idioma de la época, cómo se hablaba, costumbres, barcos, ciudades, bueno, todos esos escenarios que aparecen en el libro, ¿no? Incluso viajaste Sí, a Londres o fuiste a los lugares, entiendo, donde anduvo Belgrano. No sé si sí, qué claro, cuenta. sí, sí. Y Estuve en también Río. viajaste en Latinoamérica. No sé si viajaste a Bolivia, ¿dónde fuiste? Pero Sí, sí, eh, estuve en Bolivia, que es el lugar de la derrota, justamente esas dos batallas de Vilcapugio y Ayohuma que dan inicio al libro. A mí me parece siempre muy importante, ya sea para un ensayo, para una obra literaria, conocer los lugares, ¿no? Donde los lugares te transmiten situaciones, sensaciones. Y en estos casos, en el Londres, que estuve dos veces el año pasado, por distintos motivos, pero aproveché para ver qué quedaba del Londres del 15. Y como bien sabes, en Londres quedan muchas cosas del 15, de sí. más de 2 siglos, ¿no? Lugares, clubes, librerías, que me encantó recorrer y poder
constatar entonces, darle una realidad a estos escenarios, ¿no?, que aparecen en la novela. Y, a ver, ¿hay alguna novela histórica o una novela, algún personaje histórico latinoamericano que te haya servido, no sé si como referencia o como... uno siempre tiene novelas, ¿no es cierto? Uno nunca Sí, escribe nada. Me acordé, a lo mejor no tiene nada que ver, pero me acordé del General en su laberinto de García sí, Márquez, claro, sí, sí, Simón Bolívar derrotado también, ¿no? sí, Entonces me acordé sí, sí. de esa novela. Sí, yo no la volví a leer, la leí en su momento, me pareció fascinante esa cuestión de este Bolívar que va contando casi en primera persona lo que le va pasando, nada más y nada menos que con la pluma de García Márquez. Volví sí a leer a Borges, ¿no? Que siempre es un autor que me encanta y tiene mucho de cuento histórico. Él nunca escribió una novela, siempre cuentos y poemas, y me volví a leerlo y me sirvió mucho esta cuestión de la psicología del personaje, ¿no? Esto es De qué interesante le... que te quería preguntar ahí, a ver, ¿qué encontraste en Borges? Porque está, bueno, está el Borges hay, que toma personajes históricos de Argentina, ¿no es cierto? Mucho, mucho. Generales, Sí. bueno, está Martín Fierro, en fin. ¿Qué encontraste tú en Borges que te sirvió o te enriqueció para tu propio trabajo novelístico? Me sirvió mucho esta cuestión de la psicología del personaje con la que se mete Borges y la transmisión de las sensaciones, ¿no? Hay un famoso poema de Borges, el poema Conjetural, donde habla de la muerte de un personaje muy importante de nuestra historia, que firmó el Acta de la Independencia, Narciso Laprida, donde él dice, por ejemplo, el íntimo cuchillo en la garganta, ¿no? Cuando lo matan al personaje. Esas cosas que tiene Borges de hacer magia con la palabra y a la vez lo que está sintiendo el personaje por fuera del relato externo, que siempre es frío, que siempre es distante. Entonces me encantó volver a leer algunos cuentos de él, donde te describe cómo se está sintiendo el protagonista de la situación, ¿no? Desde su lugar, desde su psiquis, qué siente, qué le está pasando, ¿no? Fíjate que yo sabía la historia de Belgrano, pero de verdad, y a los que nos están escuchando, sentí la humanidad de Belgrano, ¿no? Al ser humano derrotado, haciendo con las dudas, enfrentado en un momento dramático, la verdad que era un momento dramático de su Sí. propia vida y su historia. Eh, y tuve ese acercamiento a la historia que me parece muy importante, de sentir la humanidad de estos personajes que a veces se convierten en generales en un pedestal, en una estatua, Claro, sí, y que ahí estatuas. mueren, porque se pierde el contacto humano con el personaje, ¿no? Para digo, Claro, las nuevas generaciones. me parece que eso es fundamental lo que decís, porque la cuestión del pedestal nos aleja tanto que nos impide una empatía con ese personaje, ¿no? Son como no humanos. Entonces, yo creo que la humanización bien entendida es eso, es decir, bueno, fueron seres humanos, por lo tanto, sentían, pasaban frío, pasaban hambre, tenían miserias, tenían dolores, tenían angustias, tenían amores, como cualquiera de nosotros, ¿no? Por lo tanto, la empatía es posible con ellos, ¿no? Ponerte en el lugar, no sentirlos como superhéroes o seres superiores, ¿no? Sino gente que tenía un nivel de compromiso extraordinario probablemente, pero que no dejaban de ser seres humanos, ¿no? Y de hecho hay un epígrafe, una cita de Shakespeare, de Enrique V, que dice, creo que el rey no es sino un hombre como yo lo soy. Sí, Esa cita, sí, me pareció extraordinario porque, bueno, también leí mucho Shakespeare para esto porque Belgrano era un lector, gran lector de Shakespeare. Y recordemos que Shakespeare fue el primer crítico de la monarquía antes que nadie, ¿no? O sea, el tipo que dice en 1600, 1602, 1603, donde él dice, los reyes son, no solo que no son de origen divino, no tienen nada que ver con Dios, sino que son miserables, incestuosos, criminales, codiciosos, todo, todo lo peor de la especie humana puede ser un rey, ¿no? Y además son humanos. Y eso lo dice esa frase que me pareció muy sintética, muy clara de Enrique V, que da lugar a que la gente diga, bueno, si el rey es como yo, le puedo pedir cosas naturalmente, que es lo que va a plantear luego Hobbes o Locke o el propio Rousseau, ¿no? No hay monarquía de derecho divino, hay un pacto social establecido por el cual le damos a una persona un poder sobre nosotros porque supuestamente nos garantiza ciertas cosas, ¿no? Eh, y hay un encuentro que, a ver, en un momento máximo de soledad, en medio de traidores, estoy hablando de Belgrano, ¿no? Que lo Sí, sí, rodeaban, claro. terribles Sí, traidores, abyectos traidores, diría yo, aparece una figura noble
lo hable un amigo, ni más ni menos que el general San Martín, que tan importante fue para la historia de Chile. Y me gustaría ver que nos hablaras un poco del general San Martín y su relación con Belgrano. Bueno, San Martín le ordenan ir a reemplazar a Belgrano, que ha sufrido estas derrotas, y a encarcelarlo. San Martín, cuando llega a Buenos Aires, proveniente de Londres, luego de retirarse del ejército español, empieza a leer la obra de Belgrano y queda fascinado con este personaje que no conocía, por supuesto, ¿no? Donde ve la obra económica, política, y lo quiere conocer. Y lamentablemente lo conoce en estas circunstancias de ir a reemplazarlo y detenerlo, y va con la idea de no cumplir con esa orden, y se lo dice, que cuando se encuentran, que no piensa detenerlo porque considera que es una gran persona y que le han hecho una especie de trampa cuando le piden que avance y no tenía por qué avanzar, y se producen esas derrotas. Y además, como un gesto de solidaridad, antes de conocerlo, le manda una especie de cuaderno con instrucciones militares súper interesantes, escritas por él, como para ayudarlo, porque Belgrano se siente responsable de lo que está pasando, y San Martín lo va ayudando, mandándole una especie de librito que va escribiendo, manuscrito, con órdenes y cuestiones militares, ¿no? Y después, bueno, nace entre ellos una gran amistad cuando se conocen ahí en Salta, y bajan a Tucumán y están un mes juntos reorganizando ese ejército que había sido derrotado, y arman una especie de academia militar donde San Martín ya tiene la idea de trasladarse a Mendoza para preparar el cruce, y Belgrano baja detenido, no lo detiene San Martín y baja detenido, y ahí donde le dicen que o va preso o va a esta misión imposible en Londres. San Martín seguirá luego a Mendoza a preparar el famoso cruce de los Andes, ¿no? Voy a leer un fragmento del encuentro de San Martín con Belgrano. Sí. Se estrechan la mano y cruzan miradas. La de San Martín es penetrante, los ojos grandes, de tan negros, renegridos. Los de Belgrano, de un castaño claro, acuosos y cálidos. Algo se agita en el aire, una emoción contenida, y ambos hombres se abrazan. Y luego de compartir unos mates, ahí se describe en el libro los relatos de la derrota, San Martín se desahoga y le dice: estos mierdas de los maturrangos y los chanchullos de los gobernantes no nos dan tiempo para pensar qué país queremos, qué vamos a hacer con esta hermosa tierra cuando seamos libres. A ver, ¿eso lo dice en alguna parte, en alguna carta San Martín? Sí, sí, ahí como consecuencia. Lo dice de alguna manera un poco más suave, pero lo dice, y valora tremendamente a Belgrano, y se lamenta en una carta muy famosa, se lamenta de no poder tener tiempo para armar un proyecto político, ¿no? Que lo va a hacer en Mendoza. Él va a ser un muy buen gobernante en Mendoza, y luego lo va a hacer también en el Perú, ¿no? Pero siente que en ese momento lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, es prepararse para el combate. Y que por otra parte en Buenos Aires lo que están haciendo es cualquier cosa menos patria. Están haciendo negocios, no le mandan los recursos al ejército, están preocupados por Artigas, el caudillo federal de la banda oriental de Uruguay, ¿no? Y no auxiliar a los que le están poniendo el pecho a las balas, cuidando la posible independencia que todavía no se declaró, ¿no? Así que es un momento decisivo. Claro, y aquí lo que tú ves el contraste el contraste de siempre, que todavía lo vimos entre los politiqueros, los políticos de baja estrofa, ¿no es cierto? Y los grandes estadistas, los grandes visionarios, los que estaban con una mirada grande sobre el destino de Argentina, el destino de Latinoamérica, ¿no? Exactamente, poniendo el pecho a las balas, además, ¿no? Porque decía, en una carta dice Belgrano, estos tipos que nunca salieron de un sillón, no vienen a decir a mí qué tengo que hacer, ¿no? Eso sí lo dice en una carta, literalmente, cómo se atreven desde tanta distancia, mirando mapas, a decirme a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Estoy caminando en mi jardín con Felipe Piña, historiador, profesor de historia, divulgador de la historia. La palabra divulgador es una palabra muy importante. Qué importante es la divulgación. Bueno, tú lo sabes perfectamente por todo lo que has hecho en documentales. Qué importante es la buena divulgación de la historia, Felipe. Sí, y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso a la vuelta de esta pausa, esta breve pausa. Bueno. Vamos a seguir caminando por el jardín. Felipe Piña, autor del libro Conspiración en Londres, una entretenidísima, fascinante novela sobre un episodio de la historia argentina y latinoamericana, editada por Planeta, un libro que se presentará en Librería Que Leo mañana en la sede de Román Díaz.
Vamos a una pausa y regresamos luego de poquitos minutos. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Estamos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Son exactamente las 7:55 y estoy en mi jardín con Felipe Piña, historiador, divulgador de historia, autor de innumerables libros sobre historia argentina, algunos muy interesantes, y entre ellos, si bien no un libro de historia, una novela histórica que recupera, como decíamos, un personaje de la historia argentina lleno de dimensiones distintas, un hombre de acción y al mismo tiempo un humanista, el general Belgrano. Haríamos bien los chilenos en conocer un poco más la historia argentina y conocer a estos personajes. También aparece el general San Martín en la novela. Totalmente. Que tiene mucho que ver con la historia de Chile, que fue muy importante para la independencia de Chile. Deberíamos tener más estatuas de San Martín aquí en Chile, yo siempre lo he dicho. Probablemente. Felipe, yo hablaba de la divulgación histórica, la importancia de divulgar bien la historia, de transmitirla, de contarla, sobre todo a las nuevas generaciones. Tú has hecho un tremendo trabajo ahí. Cuéntame un poco cuál es tu visión de eso. Me parece que la historia es un patrimonio social colectivo, ¿no? Entonces, la verdad que no tiene por qué estar en manos de pocos o de iniciados. Y yo creo que el sentido... Hay un gran historiador catalán que se llama Josep Fontana, que decía que si la historia no puede salir del aula no sirve para nada, ¿no? Porque no es como una disciplina como la física cuántica, digamos, ¿no? Es algo que tiene que ver con el pasado político de un país y a mí con el presente político, porque de alguna manera somos lo que fuimos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante conocer la historia y cuanto más gente conozca la historia, mejor. Y por eso a mí me parece que esencial la divulgación, ¿no? Que mucha gente esté al tanto de la historia de nuestros países. Nuestros países que tienen aparte historias fascinantes, ¿no? Fascinante. Son países donde nunca te puedes aburrir con la historia. O sea, es un devenir permanente, ¿no? Y todo este periodo previo a la independencia, un periodo impresionante. O sea, las transformaciones que vivió Latinoamérica en esos momentos, la conmoción que se vivió. Impresionante, sí, ¿no? Y aparte hay mucha conexión. Vos pensás que Manuel Dorrego, por ejemplo, fue uno de los que redactó la independencia de Chile, el acta de la independencia de Chile, un argentino. Claro que fue sí. gobernador de Buenos Aires después, ¿no? Hay mucha cosa. Fray Luis Beltrán, ¿no? Un tipo que se formó en Chile y que luego fue un hombre clave en toda la logística del ejército sanmartiniano. Somos países que tendríamos que estar mucho más conectados, ¿no? A veces hay divisiones absurdas en este sentido. Me gustaría que hablaras brevemente de la figura de San Martín, porque aquí en Chile hay aguas, se dividen las aguas por el tema de carrera que ha influido a él. Háblanos un poco de tu mirada de quién fue San Martín. Para mí San Martín fue un tipo muy noble, una persona muy honesta, que por ejemplo cuando se produce la liberación de Chile renuncia a ser él un gobernante de Chile. Él entiende que el que tiene que gobernar Chile es un chileno como O'Higgins. A él le ofrece ser el director supremo de la naciente nación liberada y él dice, no, a mí no me corresponde, le corresponde a O'Higgins, ¿no? Ese lugar. Ya ahí tenés una pista de cómo era San Martín, ¿no? Un hombre que con los dineros que le dan de premio por sus triunfos de Chacabuco y Maipú, los destina a la construcción de la Biblioteca Nacional de Chile. Una persona, creo, muy interesante, un gran lector, además de un gran militar, un gran lector, un tipo apasionado con la lectura, con la filosofía, con la literatura, que creo que hay un error en la interpretación en cuanto a Carreras, que me parece que se lo pone como la contrafigura de San Martín y son dos figuras completamente diferentes, ¿no? Carreras era un tipo mucho más conspirador, si querés, y en el caso de nuestro país se sumó a gente bastante poco recomendable, como Carlos de Alvear, por ejemplo, que fue un dictador en el año 15 en Buenos Aires, ¿no? Así que ahí habría que indagar un poco más en la figura de Carreras también. Sí, claro. Sí. Oye, y todo lo que tú estás diciendo lo hemos repetido, pero vale la pena enfatizarlo. Estos personajes como Belgrano y San Martín, que eran hombres de acción, que ponían pecho a las balas, que estaban ahí en la batalla, en la guerra,
arreglando sus exactamente. vidas, sus pellejos, etcétera, pero al mismo tiempo eran grandes lectores, grandes humanistas. O sea, Total, total. esa mezcla de hombre de acción con literatos, humanistas, lectores, es una cosa que como que no vemos hoy día muy frecuentemente en No, nuestro tiempo. no, hoy no ¿Ah? lo vemos, no lo vemos. Vos fíjate, la clase política que poco cita autores, que Uf, poco cita historia, ¿no? Que era un clásico de los políticos. Hablaban de, no sé, de la antigua Grecia, de autores de filosofía, de política, eso ya no está pasando, ¿no? Ha bajado enormemente el nivel de los políticos a nivel mundial, a nivel global. Y bueno, San Martín era un tipo que cruza la cordillera con 400 libros, ¿no? Lleva su biblioteca, que la va a donar luego a la Biblioteca de Santiago. Así que sí, era un tipo distinto, un hombre que en su exilio en Francia conoce a gente como Víctor Hugo, como Balzac, como Donizetti, un tipo muy, muy metido con la cultura de su tiempo, ¿no? Un personaje fascinante realmente, ¿no? Así que sí, vale la pena conocerlo un poco más. vamos a hablar un poquito sin espolear la novela para que los que nos estén escuchando la compren y la lean, pero que nos des algunas historias, algunas anécdotas de este viaje desopilante, ¿no? Que Sí, comienza en Río de Janeiro y que luego llega a Europa, a Londres, de sí, estos dos personajes, estos dos enemigos íntimos, el general Belgrano y Bernardino Rivadavia, ¿no? Un personaje exacto. noble, un personaje bastante abyecto, un traidor, por decirlo así, Sí, que exacto. tienen que coexistir juntos y hacer Claro. juntos. ¿A qué van? ¿Con qué se encuentran? ¿Y qué es lo más delirante para ti de lo que pasó allá en Europa? Eh, Ellos van con la idea de ver qué pasaría si proclamaban la independencia de estas tierras y llegan y se encuentran con que cae Napoleón definitivamente, con lo cual Europa se torna monárquica, ultraconservadora y no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, Inglaterra como principal potencia mundial, Francia defenestrada y bueno, con la gente con la que hablan le dice, bueno, la única forma de gobierno que va a aceptar Europa es una monarquía, ¿no? Y ahí aparece un buscavidas, un conde español llamado el conde Cabarrús, que le dice, bueno, yo tengo un rey para el Río de la Plata, que es el hermano de Fernando VII, Francisco de Paula, que bueno, se puedo conseguir, ¿no? Y ahí comienzan las tratativas con el rey padre, con Carlos IV, que vivía en Italia, donde va este Cabarrús, gasta mucha plata, que hay que pagarle, los gastos de representación, y al principio aparentemente consigue que Carlos IV designe a un infante, que es Francisco de Paula, un muchacho con muchos problemas de conducta, que había dejado embarazada a una monja, y que el padre se lo quería sacar de encima, y entonces dice, bueno, está bien, que vaya de rey, no hay problema, ¿no? Pero bueno, Fernando se opone, Fernando el hermano, el rey de España se opone terminantemente a este proyecto y ahí donde viene la parte más delirante, lo que me preguntas, que es un poco ante el fracaso de la misión, la propuesta es llevar a este Francisco de Paula y llevarlo a la fuerza a Buenos Aires y coronarlo rey a la fuerza, ¿no? Una cosa delirante completamente que fracasa también ese proyecto, aunque se llega a armar el grupo comando para el secuestro, ¿no? Y ahí donde Belgrano dice, bueno, yo me vuelvo, ¿no? Pero para Belgrano No, esto no. debe haber sido muy difícil esta Claro, situación. Tremendo, ¿no? no, claro, está permanentemente disconforme y discutiendo y bueno, y poniendo en duda la idoneidad de este Cabarrús, ¿no? Incluso lo reta a duelo. Hay un duelo en Londres entre Cabarrús y Belgrano, que Belgrano le pide las cuentas y el tipo le da un papelito de cocina, ¿viste? Con cuentas totalmente falsas, ¿no? Y ahí donde Belgrano dice, bueno, acá está el juego, el honor de la patria y lo reta a duelo a este Cabarrús, que es un impresentable total, ¿no? Y ahí donde viene esta cosa del el intento de secuestro, que ahí, bueno, ya Belgrano dice esto ya es demasiado y se vuelve a Buenos Aires, ¿no? Denunciando todo este negociado, esta locura del intento de coronación del infante Borbón. Bueno, hay un duelo, hay Hay un duelo, conspiración, hay también exacto. unas historias de amor y apasionadas, hay una escena del barco, Mariano, eh, Mariano, hay una mujer que despierta, sí, ¿no es cierto?, la pasión y el interés tanto del grano como del otro. Es decir, es una novela que te va mostrando la historia, pero también va mostrando el lado humano con todas sus claro, bajezas y grandeza, porque hay
bajezas y grandezas, Exacto. como siempre en la historia, ¿no? Sí, claro, a mí me pareció muy bien introducir este personaje que es imaginario, Marianne, que es una chica que representa un poco el protofeminismo que ya estaba imperando para 1815 en En Inglaterra. Londres había un Sí, movimiento sí, incipiente claro, ahí. había movimiento feminista, entonces me pareció lindo poner a esta Marianne, una chica muy decidida, muy convencida de su sexualidad y de su vida, que lo atrapa a Manuel y bueno, me pareció súper interesante ponerla ahí, ¿no? Y después hay un amor también con Madame Pichegru, que es un personaje real. La Pichegru existió, era la hija de un famoso general de la Revolución, Mariscal Pichegru, y ella era espía. Y en esas funciones de espía lo enamora a Belgrano y bueno, luego cuando Belgrano se vuelve, ella queda enamorada de Belgrano y lo viene a buscar a Buenos Aires. Eso es una historia increíble la de Pichegru, ¿no? Y lo va a buscar a Buenos Aires y no lo encuentra y queda muy despechada y muy enojada con él. Así que sí, la cantidad de personajes increíbles que realmente me facilitaron el trabajo, porque ya la historia en sí era bastante loca, ¿no? Muy, muy surrealista. Ya que hiciste esta primera incursión en la novela, dejando un poco el trabajo que tú habías hecho como más de ensayo, de investigación, Sí, a ver, ¿qué otro personaje de la historia argentina latinoamericana te gustaría indagar, pero desde la ficción, como lo hiciste sí. acá, pero apegado a la verosimilitud histórica, obviamente? ¿Qué otro personaje te Hay un atrae? personaje, hay un personaje increíble de la historia argentina que es Juan Manuel de Rosas, que fue un, ti- Ah, claro. un gobernador de Buenos Aires con ribetes de dictador y muy a la manera de Yo el Supremo, un poco, ¿no? Y de ciertos personajes de la historia latinoamericana, que es fascinante, porque aparte gobernó 20 años en permanentes guerras y con guerras con Francia, con Inglaterra, que me parece fascinante y que me gustaría, aparte rodeado de personajes femeninos muy potentes, como por ejemplo su mujer, Encarnación Escurra, que era su gran operadora política, y su cuñada, que fue, mira vos, la amante de Belgrano durante mucho tiempo, Ah, y, y el hijo de Belgrano y esta chica, María Josefa, lo va a criar Rosas, va a ser Pedro Rosas y Belgrano, así que es una wow. historia Ya. fascinante. Hay Sí. mucho, sí, sí, es un personaje que me parece sumamente interesante, ¿no? Mucho paño que cortar. Bueno, a quienes nos están escuchando y les interesa a lo mejor encontrarse con el autor, con Felipe Piña mañana, que tal vez les firme un ejemplar de este libro Con mucho muy gusto. entretenido, muy interesante, Conspiración en Londres, los invitamos a la librería que leo. ¿A qué hora es? Me imagino que será en la tarde, esto, a las 7 de A la las 7 tarde. de la tarde, a las 7 A de la las 7 de tarde. la tarde, mañana, en la librería que leo de Román Díaz, la Exactamente. novela Conspiración en Londres. No puedo dejar de preguntarte, pero si quieres no me respondes la No, pregunta. por favor, por Acaba de favor. ocurrir un hecho político importante en Argentina. Nosotros tratamos de entender la política argentina desde el otro lado de la cordillera. Bueno, Ah, es muy difícil, difícil, es muy es difícil. difícil. Nos Es resulta muy difícil, difícil a peculiar. nosotros, imagínate. Para Sí, nosotros, por muy, ejemplo, no era muy difícil entender ya el peronismo como fenómeno claro, político, nos cuesta con sus matices, con claro, todo. sí, sí, Entender cómo cruzar a Menem con Kirchner, bueno, claro, después entender y a con Milei Perón. ya cuesta No, más. no, mi ley es incomprensible, es una A ver, figura a ver, distópica ¿qué que hay? espero que sea simplemente un accidente en la historia argentina y que sea algo Ya, breve, ¿no? pero dime una Eh, cosa. ¿Qué es lo que sí. hay en la historia que nos permita entender lo que está pasando hoy día en Argentina? Yo creo que es un fenómeno mundial el crecimiento de las ultraderechas, sobre todo a partir de la pandemia, con tanta gente en la pantalla y manipulada y con tanta bronca contra el Estado que te encerró y el Estado que te hizo esto o el otro, particularmente los jóvenes que en Argentina votan desde los 16 años. Es un fenómeno que en principio fue muy fuerte entre los jóvenes, como una expresión de la antipolítica, muy enojados con la política, y este aparecía como el más antipolítico de todos, y terminó siendo un tipo absolutamente político con las peores costumbres de la política, como una corrupción escandalosa que se estuvo viendo en estos últimos meses con comisiones y negociados, que fueron deteriorando fuertemente su imagen. Además, una persona tremendamente agresiva que se pelea con todo el mundo, se ha peleado con los discapacitados, con los jubilados, con los artistas, con los escritores, con los periodistas. Entonces, bueno, todo eso tuvo su efecto ayer por la noche, el domingo por la noche, con una derrota catastrófica, ¿no? De
14 puntos de diferencia, y dándole, digamos, nafta a un peronismo que venía bastante mal, ¿no? O sea Sí, que eso te iba a preguntar, pero estos personajes populistas también surgen por algo. Un Trump no surge de la nada, por ¿no es supuesto. cierto? Es decir, por errores que se cometieron antes. También hay Obviamente, un obviamente. momento de Como a composición ustedes le también en pasa Colombia. con Kast, ¿no? O sea, Sí, sí. evidentemente son producto también de malos gobiernos o de cosas, de gestiones fallidas que la gente identifica como el progresismo y por lo tanto elige todo lo contrario, ¿no? Sin pensársela mucho, sin pensar qué le va a pasar después con estos personajes que no tienen experiencia de gobierno, que son como, aparecen como gestores, ¿no? Pero que luego tienen consecuencias muy graves para el común de la población. Lo que está pasando con Milei en este momento, ¿no? Muy tremendo todo. Bueno, ese sí que es un personaje de novela. Yo no sé si tendrá ganas de Oh, escribir una novela sobre él en el futuro, aparte pero tiene alguien la mucho va a de, tener que escribir. ¿Ah? no, tiene mucho de Macbeth, ¿no? Con Lady Macbeth, todo, tiene muchas cosas shakespearianas, absolutamente, sí, claro que sí. Sí. Oye, esto detengámonos brevemente en los últimos minutos. No puedo, ya, esta relación de Belgrano con Shakespeare, a ver, ¿qué encontraste ahí de él como lector de Shakespeare? Bueno, él, Eh, él es un gran lector de Shakespeare, como varios de sus contemporáneos que leían a este genial autor, como te decía, como un gran crítico de la monarquía, ¿no? Ellos estaban en contra de la monarquía y luchaban contra una monarquía como la inglesa, como la británica. Habíamos luchado primero contra la inglesa durante las invasiones en el año 6 y todo eso lleva a que sean lectores de Shakespeare, de obras tan maravillosas como Macbeth o Ricardo III o Hamlet, donde hay una crítica feroz de la monarquía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay por donde esta gente que leía también a los teóricos de la Revolución Inglesa, como Locke, como Hobbes, arrancaban por Shakespeare seguramente, ¿no? Y eso se ve en la Biblioteca de San Martín y en la Biblioteca de Belgrano, donde tenés obras de Shakespeare. San Martín leía en inglés y leía en francés, y Belgrano también. y van a llegar a un Londres, siguiendo con la cita literaria, Sí, el Londres de Lord Byron, o sea, del claro, romanticismo, ¿no? Hay un sí, total, romanticismo aquí total. en Sí, claro, del prerromanticismo, el inicio del romanticismo, ¿no? Con Byron que habla por primera vez en la Cámara de los Comunes a favor de las clases trabajadoras, ¿no? En esas gravísimas consecuencias de la revolución industrial, ese Londres saturado de gente, con condiciones de higiene y laborales impresionantes, que denuncia Lord Byron, un gran escritor, bueno, un tipo de una vida también de novela, ¿no? Con Mary Shelley, con todos esos personajes que lo secundan. Así que me pareció genial poder de alguna manera poner a Lord Byron en la novela. Yo te quiero agradecer, Felipe, que hayas venido a mi jardín a caminar conmigo Hacer. esta tarde. Son las 8:12. Vamos a volver a invitar a quienes nos escuchan para que puedan ir mañana al lanzamiento de tu libro, Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata, editado por Planeta, en la librería que leo en Román Díaz. Así Eh, es. bueno, y algún día interésate por algún personaje de la historia chilena, sería maravilloso, ya que No, tienes no, el... bueno, hay muchos personajes que me interesan, por supuesto, sí, ¿Cuáles, como por no. ejemplo? A ver. No, bueno, por supuesto me interesa, O'Higgins me interesa porque aparte he Claro. leído toda su correspondencia con San Martín, me interesa Balmaceda, me interesan varios personajes de la historia chilena que es una historia muy rica, ¿no? Por supuesto, Allende desde ya, ¿no? Desde luego. Este, así Oye, que, y O'Higgins, hay una película que la hizo Ricardo Larraín sobre una base, una investigación histórica, un director, un cineasta chileno que falleció. sí. eh, Tiene una película sobre la infancia de O'Higgins, Ah, que la voy a puede ser ver, la voy a ver, importante como fuente, de todas maneras. ¿Ah? la voy a Eh, buscar, la voy a buscar. Me interesa bueno, mucho. tenemos que hacer más esta lectura mutua, ¿no es cierto? Los chilenos leen Sí, más por historia. supuesto, y sin el afán de ver quién es más vivo, quién es mejor, quién hizo más, ¿no? Absurdo. Fueron actos colaborativos, la independencia fue un acto colaborativo, ¿no? Y yo creo que hay que verlo de esa manera, ¿no? No de supremacías, ¿no? Ahí nos equivocamos cuando vamos por ahí. Estoy completamente de acuerdo. Fue un gusto, Felipe, conversar Bueno, contigo y mucho un gusto. éxito en lo que venga. ¿Ah? Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un placer. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando yo abra otra vez la verja de madera de mi jardín a las 7:30. Recuerden que desde el jardín se transmite de 7:30 a 8:15 en pauta. Pueden buscar los episodios, los capítulos anteriores también en Spotify o en la página
de pauta.cl. Y recordar que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Hasta mañana, queridos radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comienza de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.